Una ecuación de transformación es una relación que conecta a los vectores tradicionales de posición con las coordenadas generalizadas. Se trata de una función vectorial con argumento múltiple de varias variables escalares. Si se tiene un sistema con n mayúscula partículas sujetas a f restricciones, tendremos entonces 3n menos f grados de libertad. Tendremos, por lo tanto, también 3n menos f coordenadas generalizadas. En este sistema, seguiremos teniendo n mayúscula vectores tradicionales de posición, pero cada uno de estos vectores dependerá de 3n menos f coordenadas generalizadas. Cada vector tradicional tiene tres componentes x, y, z, por lo que se tiene un total de 3n ecuaciones de transformación que conectan las coordenadas x, y, z con las 3n-f coordenadas generalizadas q. En el formalismo de Lagrange se utilizan las ecuaciones de transformación de manera directa. En los otros formalismos, los cuales veremos en otros videos, las ecuaciones de transformación deben invertirse para obtener expresiones que den las coordenadas generalizadas en función de las componentes de los vectores tradicionales, lo cual no siempre resulta fácil de obtener. Pero sigamos con la formulación de Lagrange y veamos algunos ejemplos para entender mejor qué es una ecuación de transformación. Supongamos que tenemos una sola partícula y que no tenemos restricciones. Entonces tendremos tres ecuaciones de transformación con tres coordenadas generalizadas. Como ya lo indicamos en un video anterior, las tres coordenadas generalizadas pueden ser las componentes del vector de posición en cualquiera de los tres sistemas de coordenadas, esféricas, cilíndricas e incluso rectangulares. Cada uno de estos casos tendrá sus tres ecuaciones de transformación. Por ejemplo, en el caso de coordenadas cilíndricas, las ecuaciones de transformación en términos de coordenadas generalizadas quedan de esta forma. Y para los casos esféricos y rectangulares, las ecuaciones de transformación tendrán formas diferentes. Veamos ahora un ejemplo con restricciones. Consideremos el caso del movimiento en un plano, justamente el plano de este pizarrón. Para este ejemplo, podemos escoger a las coordenadas polares r y θ como las coordenadas generalizadas. Aquí lo que tenemos son tres ecuaciones de transformación, pero cada ecuación de transformación depende de solo dos coordenadas generalizadas. Veamos ahora un ejemplo con dos restricciones. Supongamos que el movimiento de una partícula se restringe a lo largo de una dirección recta, pero sobre el pizarrón. En este caso, solo se necesita una coordenada generalizada para describir este movimiento rectilíneo, por lo que el problema tiene solamente un grado de libertad. Y ahora, pon mucha atención.
En este ejemplo, se dice que el movimiento es unidimensional, a pesar de que se necesitan las dos coordenadas x y y para describir el movimiento en un plano. Se usa el término unidimensional ya que solo una coordenada generalizada Q1 es suficiente para describir el movimiento. Aquí también tenemos tres ecuaciones de transformación, pero cada una de estas solo depende de una coordenada generalizada Q1. Ejemplos similares unidimensionales, a pesar de que el movimiento se realice en un plano, son el de una parábola, el de una elipse y, en general, el de cualquier curva paramétrica en un plano. En todos estos ejemplos, a pesar de que el movimiento se dibuja sobre el plano bidimensional del pizarrón, se utiliza el término unidimensional en el contexto de que solo se utiliza una coordenada generalizada. En todos estos problemas se siguen necesitando tres ecuaciones de transformación, pero cada una de ellas solo depende de una única coordenada generalizada.